Era el 1 de julio de 2025 cuando descubrí el cometa Tres Ojos Atlas, o Tres Ojos para los amigos, desde el Observatorio de La Palma, en las Islas Canarias. Lo primero que llamó mi atención fue su actividad, una coma visible, esa especie de nube difusa de gas y polvo alrededor del núcleo, y una pequeña cola que se dejaba ver en el cielo nocturno. Algo normal, pensé, porque los cometas suelen activarse cuando el calor del sol calienta su superficie y el hielo se sublima, transformándose en gas. Pero claro, yo no soy un astrónomo cualquiera, y como buen curioso, me puse a revisar datos antiguos para ver si alguien más había fotografiado al Tres Ojos antes de su descubrimiento oficial. Encontré imágenes tomadas durante mayo de 2025 por el telescopio espacial TESS, que normalmente busca exoplanetas, pero que en este caso había capturado miles de fotos de la zona donde viajaba el cometa, cuando todavía estaba muy lejos, más allá de la órbita de Júpiter, a unos 900 millones de kilómetros del Sol. Aquí empezó el misterio porque, a esa distancia, el cometa debería estar despertando, mostrando signos claros de actividad con una coma visible. Pero no fue así. Las imágenes revelaban un cometa sin coma, tan nítido y definido que parecía una roca muerta girando en el espacio. Eso no cuadraba con el aumento gradual de su brillo, que indicaba precisamente que estaba activo, expulsando gas y polvo. Un objeto vivo que parecía muerto, un fantasma cósmico. Los investigadores de la Universidad de Madrid, con quienes compartí mis primeras impresiones, propusieron una teoría que parecía sacada de una película de ciencia ficción. El cometa tenía una máscara. Su coma estaba ahí, pero tan compacta y densa que se confundía con el núcleo, como si llevara un abrigo de niebla que lo hacía invisible. Era una especie de disfraz cósmico que desafiaba todas las reglas. Pero la cosa se puso aún más rara cuando, gracias a observaciones del telescopio Hubble, descubrimos que el tamaño aparente del cometa no coincidía con el núcleo real. Mientras TESS medía unos 6 kilómetros, Hubble decía que era la mitad, entre 2,8 y 4,4. ¿Dónde estaban esos kilómetros extra? En esa capa invisible de gas y polvo, el disfraz perfecto. Y entonces pensé, vaya, con esta capa el cometa parece un gallego en invierno, todo envuelto y tapado, pero activo por dentro. Bueno, peor es que en vez de un abrigo, llevaba una nube que no dejaba ver lo que realmente era. Pero esto era solo el principio, porque si el cometa podía ocultar su actividad cuando estaba frío y lejos del Sol, ¿qué más estaríamos pasando por alto ahora que se acercaba? ¿Y tú qué crees? Me pregunté mirando el cielo desde el Teide, mientras una brisa fresca me hacía tiritar. ¿Será que este Tres Ojos tiene más trucos bajo la manga? No podía imaginar entonces que este visitante interestelar estaba a punto de sorprendernos con secretos que ni en las mejores novelas de misterio habríamos podido imaginar. Pero eso, amigo mío, te lo contaré en la próxima historia, porque esto acaba de empezar. Después de aquella primera revelación, no pude evitar obsesionarme con Tres Ojos. Cada noche desde mi pequeño refugio, en el observatorio de Calar Alto, en Almería, me pegaba a los telescopios como si fuera un detective tras el rastro de un ladrón invisible. Y lo que descubrí fue tan increíble que parecía sacado de una novela de espías, pero espacial. Resulta que Tres Ojos no solo escondía su coma, como un torero escondiendo su capote, sino que su composición química era un auténtico enigma. En lugar de tener la típica mezcla de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono que suelen tener los cometas, este estaba dominado casi por completo por dióxido de carbono, con un 87%, seguido de un 9% de monóxido de carbono, y atención, casi nada de agua. Sí, como si este cometa fuera un gazpacho sin tomate, un poco raro para lo que esperábamos. Pero ahí no terminó la sorpresa. Gracias a los datos espectroscópicos obtenidos en el Observatorio del Roque de los Muchachos, descubrimos que despedía un vapor de níquel puro, sin rastro de hierro, algo que en la naturaleza cósmica es tan raro como encontrar un bar abierto a las 5 de la mañana en un pueblo fantasma. Porque níquel y hierro son inseparables, siempre juntos, como el jamón y el queso en un bocadillo. Y aquí el níquel andaba solo, sin su compañero habitual. Lo más loco de todo era que el perfil químico del níquel se parecía sospechosamente
al que obtenemos en procesos industriales aquí en la Tierra, algo que solo puede ocurrir en fábricas, no en un cometa congelado a millones de kilómetros. Pensé, ¿y si alguien en el espacio está haciendo fundición de níquel? ¿O será que el cometa viene de un sitio donde la química funciona con normas que aún no entendemos? Mientras pensaba en esto, en la cafetería cercana, una compañera llamada Lucía, vestida con una blusa blanca ajustada, falda negra que jugaba con su figura y unos tacones que hacían un clic-clac seductor al caminar, se acercó y me dijo con una sonrisa pícara: «Oye, Carlos, ¿sigues soñando con ese cometa o ya piensas invitarlo a un café?» Yo le respondí, si el cometa tuviera boca, le preguntaría si quiere un cortado con leche sin lactosa. Nos reímos, pero no pude evitar sentir que, al margen de la química extraña, había algo más que no encajaba. Y para rematar la faena, el cometa mostraba algo que los astrónomos llamaban contracola o anticola, una especie de cola que parecía apuntar hacia el Sol, cuando la física nos dice que debería ir en dirección contraria. Era como ver a alguien caminando hacia atrás en una calle de Madrid. Imposible, pero ahí estaba, inmutable y desafiante. Mientras contemplaba esas imágenes, me pregunté, ¿será este cometa un bromista cósmico o un mensaje de otro mundo? Pero la verdad es que, cuanto más miraba, más me daba cuenta de que Tres Ojos no era un cometa cualquiera. Era un enigma envuelto en polvo y gases, una historia esperando a ser contada. Y justo cuando pensaba que no podía haber más sorpresas, recibí un mensaje urgente. «Carlos, tienes que venir al observatorio. Hay algo que no encaja en los últimos datos del telescopio Keck en Hawái». Algo me decía que este cometa aún guardaba secretos que harían que la ciencia y la razón se pusieran a bailar un flamenco delirante. Pero esa historia, amigo mío, la dejo para mañana, porque como dice mi abuela, el que mucho abarca, poco aprieta, y aquí hay que ir paso a paso. ¿Quieres saber qué ocurre en Hawái? Pues no te pierdas la próxima entrega. Aquella noche me dirigí al observatorio del Calar Alto con una mezcla de emoción y nerviosismo. En el camino, bajo un cielo despejado y salpicado de estrellas, recordé el refrán andaluz que siempre me decía mi abuelo. Cuando el río suena, agua lleva, o un cometa raro que no sabemos qué pinta tiene. Por suerte yo estaba más listo que un zorro en feria. Al llegar me esperaba Marta, la astrofísica que llevaba años colaborando conmigo. Marta tenía un estilo inconfundible. Llevaba un vestido rojo ajustado que dejaba entrever su figura atlética y unos pendientes de plata que brillaban con la luz tenue del observatorio. Su sonrisa era un arma más letal que cualquier dato científico. Pero esa noche su cara estaba seria, casi preocupada. «Carlos», me dijo, «los datos del telescopio Keck de Hawái confirman algo que hasta ahora parecía imposible. El cometa está expulsando vapor de níquel puro, sin rastro de hierro, y la firma espectral coincide con el proceso industrial de refinar níquel en la Tierra». Me quedé mirándola, con la boca abierta. «¿Quieres decir que este cometa está haciendo cosas que solo conseguimos en las fábricas?», pregunté, sin poder contener un hilo de incredulidad. «Exacto», asintió. «Es como si tuviera una fábrica propia en el espacio, algo que desafía todas las leyes que conocemos». Intenté bromear para aliviar la tensión. «Pues nada, Marta, me imagino al cometa con un mono de trabajo y un casco, dándole al níquel como un obrero gallego en plena jornada». Ella soltó una carcajada y por un momento la ciencia pareció más llevadera. Pero la cosa se puso aún más extraña cuando analizamos las imágenes de la llamada anticola. Esa estructura luminosa que apuntaba hacia el Sol era demasiado persistente para ser un simple juego de perspectivas. La física tradicional no podía explicarlo. Era como ver a un torero que, en vez de mover la capa le movía a él. Mientras revisábamos los datos, Marta me confesó que algunos colegas empezaban a llamarlo el cometa fantasma, porque parecía cambiar de aspecto según quién y cuándo lo mirara. Un día mostraba actividad normal, otro día se convertía en una roca muerta, y al siguiente escupía vapores imposibles. En ese momento, entró en la sala Elena, una joven investigadora con un estilo desenfadado. Llevaba unos vaqueros ajustados, una blusa transparente que dejaba entrever un delicado encaje negro
y unas botas altas que resaltaban sus largas piernas. Su presencia era electrizante, y su risa contagiosa. ¿Ya os habéis enterado?, dijo mientras se acercaba con una sonrisa pícara. Al parecer, el cometa no solo tiene níquel industrial, sino que podría estar jugando con química que ni en los mejores laboratorios hemos visto. La miré y bromeé. El cometa este es más sofisticado que un DJ en una discoteca de Madrid, y eso que nosotros ni siquiera tenemos el ritmo. Todos reímos, pero había un trasfondo inquietante. Porque si un cometa puede producir sustancias que requieren condiciones industriales, ¿qué más podía estar ocultando? Cuando salí esa noche al aire fresco de la sierra, miré hacia arriba y pensé en lo pequeño que éramos frente a ese misterio. Tres Ojos no solo estaba desafiando la astronomía, sino también nuestra comprensión de la naturaleza. Y justo cuando me disponía a cerrar el cuaderno, recibí una llamada urgente. Carlos, los datos del satélite JUICE para noviembre serán clave. Si no logramos analizar el cometa a tiempo, puede que perdamos la oportunidad para siempre. Así que, amigo, prepárate, porque la historia de Tres Ojos Atlas solo se pone más intensa. ¿Quieres saber qué pasará con la misión JUICE y si lograremos desentrañar este enigma? Pues tendrás que esperar a la próxima entrega, no te lo pierdas. El día amaneció con un cielo gris, plomizo, sobre el pequeño pueblo de Cebreros, en Ávila, donde se encuentra uno de los centros de seguimiento de la misión JUICE. El aire fresco de la sierra parecía cargar con una tensión invisible, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento ante lo que estaba por venir. Me encontraba en la sala de control, rodeado de pantallas y gráficos, cuando apareció Álvaro, el ingeniero jefe de la misión, con su habitual camisa de cuadros arremangada y ese aire despreocupado que parecía decir no pasa nada, aunque todos sabíamos que sí pasaba. Carlos, no sabes lo complicado que ha sido coordinar este lanzamiento, me dijo mientras se servía un café negro que olía a gloria. Si no conseguimos que JUICE observe el cometa en noviembre, perderemos la oportunidad hasta dentro de mucho tiempo. Asentí, con la mirada fija en las trayectorias que aparecían en las pantallas. JUICE, la nave europea que viajaba hacia las lunas de Júpiter, tenía programadas 2 ventanas para escanear a Tres Ojos, el 2 y el 25 de noviembre. Pero el tiempo era justo, y cualquier fallo podría dejarnos con las manos vacías. Mientras esperábamos noticias, entró Sofía, la astrobióloga del equipo, con un vestido azul celeste que rozaba la rodilla, acompañado de un collar discreto pero elegante. Sus ojos brillaban con esa mezcla de pasión y curiosidad que solo alguien enamorado del cosmos puede tener. ¿Sabéis que este cometa podría estar mostrándonos indicios de procesos químicos que nunca antes habíamos visto?, dijo, mientras sus dedos jugaban con el collar. Es como si la naturaleza nos estuviera dando una clase magistral, pero en un idioma que aún no comprendemos del todo. No pude evitar sonreír y contestar con un toque de ironía. Pues más vale que traduzcamos rápido, porque Tres Ojos no parece muy paciente. Sofía rió suavemente, pero la preocupación seguía flotando en el ambiente. Entretanto, los datos que llegaban desde los telescopios terrestres confirmaban que la actividad del cometa seguía siendo intensa, pero con esas extrañas características. El níquel industrial, la anticola persistente y esa máscara invisible de gas y polvo que lo hacía parecer un impostor. Esa noche, mientras miraba el cielo desde la terraza del observatorio, me vino a la mente la imagen de Lucía, la compañera que siempre lograba sacarme una sonrisa en medio de la tensión. Recordé su vestido negro entallado, sus labios rojos y esa manera suya de caminar que parecía un baile sin música. Pensé que, al menos, en este universo caótico, había algo que seguía siendo sencillo y hermoso. Pero entonces, mi móvil vibró con un mensaje urgente. Carlos, el telescopio James Webb ha detectado algo en el infrarrojo que podría cambiarlo todo. El corazón se me aceleró. ¿Qué nuevo misterio nos esperaba? ¿Qué secreto ocultaba Tres Ojos esta vez? No podía imaginar que el siguiente capítulo de esta historia nos llevaría a límites que ni siquiera la ciencia se había atrevido a explorar. Pero eso, amigo mío, te lo contaré en la próxima entrega. Porque en el espacio como en la vida, lo que parece sencillo rara vez lo es. Y Tres Ojos Atlas estaba a punto de demostrárnoslo una vez más. Aquella madrugada en el observatorio de Sierra Nevada,
La atmósfera estaba cargada de expectación. El James Webb, con su mirada infrarroja capaz de atravesar nubes de polvo cósmico, había captado señales que nos dejaron boquiabiertos. Tres Ojos Atlas no solo estaba activo, sino que emitía patrones térmicos que desafiaban toda lógica. Mientras revisaba los datos junto a Elena, la joven investigadora de la blusa transparente y botas altas que ya se había convertido en mi compañera inseparable en esta aventura, no podía evitar admirar cómo su mirada se iluminaba con cada descubrimiento, igual que el cometa que estudiábamos. «Carlos, esto es como encontrar un chiringuito abierto en pleno invierno», bromeó ella. Nadie esperaba ver tanta actividad en un objeto tan lejano y frío. Yo respondí con una sonrisa. Pues a ver si el cometa también nos invita a una caña, que ya me está cansando tanto misterio. Pero la realidad era más seria. Los patrones térmicos sugerían que dentro del cometa ocurrían procesos internos desconocidos, quizá reacciones químicas que generaban calor de forma inesperada. Era como si Tres Ojos tuviera un motor oculto, un corazón que latía bajo esa máscara invisible. Mientras tanto, en Madrid, el equipo de la Agencia Espacial Europea ultimaba los preparativos para las observaciones de noviembre con JUICE. El reloj corría y cada segundo contaba. Aquel día, en una reunión en la sede del CSIC, Marta apareció con un vestido elegante de color burdeos, acompañado de unos pendientes que captaban la luz con cada movimiento. Su presencia imponía respeto, pero también transmitía una pasión contagiosa por lo desconocido. «Tenemos que entender qué está pasando dentro de este cometa», dijo con determinación. «Si no, perderemos la oportunidad de interpretar los datos de JUICE cuando lleguen». Le respondí. «Marta, este cometa es como una novela de misterio. Cada vez que creemos saber el final, aparece un nuevo capítulo». Ella sonrió, pero sus ojos reflejaban la urgencia del momento. Esa misma noche, mientras contemplaba el cielo desde el mirador de San Nicolás en Granada, pensé en todo lo que habíamos descubierto. Un cometa que se esconde tras un disfraz, que escupe níquel refinado como si fuera una fábrica ambulante, que desafía las leyes físicas con su anticola, y ahora un motor interno que nadie esperaba. Y entonces, mi teléfono vibró con un mensaje que heló la sangre en mis venas. «Carlos, hay una anomalía en los datos de JUICE. Algo que nadie puede explicar». Supe en ese instante que Tres Ojos Atlas estaba a punto de revelarnos un secreto aún más oscuro y fascinante. Pero eso, querido amigo, será el tema de la próxima entrega. Porque en esta historia, como en la vida, lo que parece imposible siempre puede ser más extraño. La noticia de la anomalía en los datos de JUICE fue como un jarro de agua fría en pleno verano. Nos encontrábamos en el centro de control en Torrejón de Ardoz, rodeados de pantallas y cables, cuando la alarma saltó. Nadie sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo, pero el mensaje era claro. Algo extraño estaba sucediendo con el cometa Tres Ojos Atlas, y no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Mientras revisábamos las imágenes y los espectros, me vino a la mente la imagen de Lucía, con su vestido negro entallado y esa sonrisa traviesa que solía iluminar mis días más oscuros. Si este cometa fuera un invitado a una fiesta, seguro que sería el que llega tarde y revoluciona todo, pensé, intentando aliviar la tensión con una broma mental. Pero la realidad era mucho más inquietante. Los datos mostraban fluctuaciones inexplicables en la emisión de níquel y en la estructura misma de la coma invisible. Era como si el cometa estuviera enviando señales, o peor aún, reaccionando a nuestra observación. Marta, con su vestido burdeos y mirada feroz, propuso una teoría que me heló la sangre. ¿Y si Tres Ojos no es solo un cometa, sino una especie de organismo o una máquina? Elena, siempre pragmática pero ahora con el ceño fruncido, añadió: podría ser un fragmento de tecnología alienígena, o un objeto con procesos químicos y físicos que no comprendemos. El silencio en la sala era pesado, cargado de incredulidad y asombro. Nadie quería pronunciar la palabra artificial, pero todos la tenían en mente. Mientras tanto, el cometa seguía su lento viaje por el cielo, ajeno a nuestras especulaciones, mostrando su anticola que parecía apuntar como un dedo acusador hacia el sol.
como si quisiera decirnos algo que no podíamos entender. Esa noche, desde la terraza del observatorio, observé la Vía Láctea desplegarse en todo su esplendor. Pensé en la inmensidad del universo y en lo pequeños que éramos frente a ese misterio. Tres Ojos Atlas no era solo un cometa. Era un recordatorio de lo desconocido, de lo que aún nos queda por descubrir. Y mientras la brisa fresca me acariciaba el rostro, recibí un mensaje que cambió todo. Carlos, el próximo 25 de noviembre, JUICE tendrá una última oportunidad para observar el cometa. Si falla, no habrá otra. El destino parecía jugar con nosotros, dándonos un tiempo límite para desvelar el misterio. Pero amigo, la verdadera historia apenas empieza. En la próxima entrega, te contaré qué ocurrió durante esa última observación y si logramos, finalmente, captar la verdad oculta tras Tres Ojos Atlas. No te lo pierdas. El 25 de noviembre amaneció con un cielo claro y frío sobre el Valle del Jerte, en Cáceres, donde el equipo de seguimiento de la misión JUICE había instalado una base provisional para apoyar las observaciones desde tierra. La emoción se mezclaba con la tensión. Aquella era la última oportunidad para captar datos decisivos sobre Tres Ojos Atlas antes de que el cometa iniciara su retirada definitiva hacia el espacio interestelar. Me encontraba junto a Sofía, que vestía un conjunto de lana gris que realzaba su figura esbelta y una bufanda de color borgoña que ondeaba con el viento. Su mirada, intensa y decidida, reflejaba la importancia del momento. Carlos, si esto sale bien, podríamos estar ante un hito histórico, me dijo mientras ajustaba los controles del telescopio. Pero si fallamos, perderemos para siempre la oportunidad de estudiar este objeto tan extraño. Justo en ese instante, llegaron las primeras imágenes desde JUICE. El cometa apareció en la pantalla con una claridad inédita. La máscara de coma densa que lo había ocultado hasta ahora se mostraba con detalles sorprendentes, como si una cortina se hubiera corrido para revelar su verdadero rostro. Pero lo que nos dejó sin palabras fue la detección de estructuras internas complejas, casi biomecánicas, que parecían desafiar toda lógica científica. Era como si dentro del núcleo del cometa existiera un entramado organizado, una red que recordaba a tejidos vivos o a un mecanismo diseñado. Elena, con su habitual estilo desenfadado, soltó un suspiro y dijo en voz baja: «Esto supera cualquier teoría que teníamos. ¿Estamos ante un cometa o ante una especie de organismo espacial?» Intenté bromear para aliviar la tensión. «Pues si es un organismo, espero que no tenga hambre, que aquí no hay mucho para picar». Todos reímos, aunque la incertidumbre seguía pesando en la sala. Las lecturas espectrales confirmaron que la emisión de níquel puro continuaba. Pero ahora también detectamos trazas de compuestos orgánicos complejos, algo que añadía una nueva capa al misterio. Mientras revisábamos los datos, un mensaje urgente llegó desde el equipo de Hawái. La anticola del cometa muestra variaciones abruptas, como si respondiera a cambios en la radiación solar o a alguna señal desconocida. Observé el cielo estrellado y pensé en la ironía de que algo tan lejano y misterioso pudiera estar comunicándose con nosotros, o al menos interactuando con su entorno de manera que no comprendíamos. Y entonces, justo cuando parecía que estábamos a punto de desvelar el secreto de Tres Ojos Atlas, un apagón repentino dejó a todo el centro sin energía durante varios minutos. Cuando las luces volvieron, el cometa había cambiado. La anticola desapareció y su brillo se había atenuado notablemente. Era como si el cometa nos hubiera dado un último guiño antes de volver a esconderse. Aquella noche, mientras la luna llena iluminaba el valle, supe que esta historia no había terminado. Tres Ojos Atlas seguía guardando secretos que aún no estábamos preparados para entender. Y amigo, si quieres saber qué ocurrió después, tendrás que esperar a la próxima entrega, porque el misterio apenas comienza a desplegarse. Pasaron los días, y la desaparición repentina de la anticola y la caída en el brillo del cometa nos dejaron a todos desconcertados. Desde el observatorio de Calar Alto, donde me refugiaba para analizar cada dato, sentía que Tres Ojos Atlas jugaba con nosotros como un gato con un ratón, siempre un paso adelante, con su silencio cósmico y sus secretos ocultos. En una de esas noches solitarias, mientras repasaba las últimas imágenes en mi portátil, recibí un mensaje de Marta.
Carlos, tenemos que reunirnos urgentemente. Hay algo nuevo en los datos de la sonda JOICE. Nos juntamos en una pequeña sala del Centro de Investigación en Granada, donde Marta apareció con una chaqueta de cuero negra que resaltaba su carácter decidido. Lucía, con un vestido azul oscuro y un aire misterioso, también estaba allí, junto a Elena y Sofía, que no perdían ni un momento para compartir teorías y conjeturas. Marta tomó la palabra. Hemos detectado pequeñas emisiones de radio provenientes del cometa. No son aleatorias. Parecen patrones repetitivos, casi como si alguien o algo estuviera enviando un mensaje. Elena, con una sonrisa irónica, comentó: «Ahora el cometa quiere hablar con nosotros. Pues que se prepare, que yo no me corto». Yo, intentando mantener la calma, dije: «Si 3 ojos es un mensaje, no podemos ignorarlo. Quizá es la clave para entender todo este lío». Las emisiones, aunque débiles, tenían una estructura que recordaba a códigos simples, como los que usamos en comunicaciones espaciales. Sofía añadió: «Esto podría revolucionar la astrobiología y la búsqueda de vida extraterrestre. Si un cometa puede enviar señales, tenemos que prepararnos para lo inesperado». Mientras discutíamos, un pensamiento me cruzó la mente. ¿Y si todo era una coincidencia, una casualidad cósmica? Pero la secuencia de anomalías, la química extraña, la anticola, el níquel industrial y ahora las señales de radio parecían demasiado sincronizadas para ser solo azar. Esa noche salí a la terraza a respirar aire fresco y mirar las estrellas. La brisa acariciaba mi rostro mientras el cielo nocturno desplegaba su manto infinito. Pensé en lo pequeño que era nuestro mundo frente a estos enigmas y en lo mucho que aún nos quedaba por descubrir. Y mientras contemplaba el firmamento, una última imagen de 3 ojos apareció en mi mente. Una esfera brillante, envuelta en su máscara invisible, enviando silenciosos mensajes a través del vacío. Pero, amigo, esta historia tiene un giro final que no te puedes perder. En la próxima entrega te contaré lo que nadie esperaba y que cambiará para siempre nuestra forma de ver el cosmos. Hasta entonces, mantén los ojos en el cielo y la mente abierta, porque 3 ojos Atlas aún tiene mucho que decir. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad y debates acalorados en todos los centros astronómicos de España. Desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía hasta el pequeño observatorio de Javalambre en Teruel, todos miraban hacia 3 ojos Atlas con una mezcla de fascinación y desconcierto. Los datos de las señales de radio se analizaban minuciosamente, intentando descifrar si realmente había un patrón, un mensaje oculto, o simplemente ruidos cósmicos disfrazados de misterio. En uno de esos días frenéticos, me encontraba en el despacho del observatorio, cuando recibí una llamada de Marta. Su voz, normalmente serena, sonaba cargada de emoción. «Carlos, tienes que venir rápido. Hay algo que no podemos explicar. El telescopio de Javalambre ha captado una emisión que parece humana». Al llegar me encontré con un grupo de científicos rodeando la pantalla donde aparecía una secuencia de pulsos que, al ser traducidos, formaban palabras en español. Las primeras frases eran simples, casi infantiles, pero imposibles de ignorar. «No estamos solos. Observamos. Ayuda». Lucía, con su vestido rojo y mirada intensa, susurró: «Esto es más grande de lo que pensábamos». Elena añadió, con una mezcla de temor y asombro: «Si esto es cierto, estamos frente a la primera comunicación extraterrestre directa». Yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. 3 ojos Atlas no era solo un cometa extraño. Era un mensajero, una señal viva que había viajado miles de millones de años luz para llegar hasta nosotros. Pero entonces, Marta mostró la parte más inquietante del mensaje. Hay advertencias, algo sobre un peligro inminente, sobre la necesidad de prepararnos. La sala quedó en silencio. Nadie sabía qué pensar, pero todos sentimos que nuestras vidas, y quizás la historia de la humanidad, estaban a punto de cambiar para siempre. Esa noche, mientras miraba el cielo desde el Parque Natural de las Bardenas Reales, en Navarra, recordé las palabras de mi abuelo. «El universo es un libro abierto, Carlos, pero solo los que saben leer sus páginas entienden su alma». Y estaba claro que nosotros apenas habíamos empezado a entender la nuestra. Pero, amigo, la historia no termina aquí. En la última entrega te revelaré el desenlace de esta increíble aventura
y la inesperada decisión que marcó un antes y un después en nuestra relación con el cosmos. Prepárate, porque lo que viene es un final que nadie vio venir. El aire fresco de la noche en la Sierra de Guadarrama parecía contener un silencio absoluto, como si el universo mismo estuviera expectante. Tras días de análisis, debates y noches sin dormir, nos enfrentábamos a la decisión más importante desde que comenzamos a estudiar a Tres Ojos Atlas. El mensaje cristalino y aterrador había dejado claro algo que jamás habríamos imaginado. No estábamos solos, sí, pero tampoco éramos los únicos en peligro. La advertencia hablaba de una amenaza cósmica, un fenómeno desconocido que se acercaba y que podría alterar la vida en la Tierra para siempre. En la sala de conferencias del Instituto de Astrofísica de Canarias, rodeado de mis colegas, Marta con su vestido burdeos, Lucía vestida de negro elegante y Sofía con su bufanda borgoña, discutíamos qué hacer. La humanidad tenía delante un enigma que desafiaba toda lógica: aceptar la comunicación de un ser o civilización lejana, o ignorar la advertencia y arriesgarlo todo. Yo, con el peso de la responsabilidad aplastando mi pecho, dije, no podemos cerrar los ojos. Este cometa, este mensajero, nos ha elegido para algo más grande. Debemos prepararnos, investigar y estar listos para lo que venga. En ese instante, Elena, con su sonrisa entre nerviosa y decidida, añadió, es la oportunidad de nuestra vida, o nuestra perdición. Mientras tanto, Tres Ojos Atlas se alejaba lentamente, su anticola desaparecida, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y una sensación inquietante de que su historia no había hecho más que empezar. Y justo cuando todo parecía llegar a un final, un último dato llegó desde el telescopio James Webb. Una señal débil, pero clara, que parecía un mensaje secreto oculto en la composición química del cometa. Un código oculto que solo ahora comenzábamos a entender. Miré al cielo estrellado y pensé en lo pequeño que somos en este vasto cosmos, pero también en la enorme curiosidad que nos impulsa a buscar respuestas, a desafiar lo desconocido. Tres Ojos Atlas nos había dejado un legado, la certeza de que el universo es mucho más extraño, misterioso y fascinante de lo que jamás habíamos imaginado. Y mientras las luces del observatorio se apagaban, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué otros secretos estarán esperando en las profundidades del espacio, listos para ser descubiertos? Pero esa, amigo mío, es una historia para otro día, porque en el universo, como en la vida, siempre hay más capítulos por escribir.